poder conectar. Ya después les vamos a avisar en las próximas clases si yo les voy a seguir dando clase en este horario o cuándo se va a reintegrar él. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces era contarles eso. La clase de hoy vamos a intentar que sea cortita, sobre todo porque, bueno, ayer fue un problema de sistema que no funcionó el parcial para que hoy se puedan conectar con tiempo. Les va a servir bastante de todas formas el práctico 5 porque nos permite terminar de hacer un cierre de lo que veníamos viendo, sobre todo por el tema de cuentas, cosa que después si necesitan hacer consultas lo podamos ver antes de que termine la clase. ¿Tienen todos a mano el práctico 5? Sí. Sí, profe, sí lo tengo. Buenísimo. Bueno, con el profe Andrés trabajamos bastante parecido, así que lo que vamos a hacer es, yo ahora les voy a mostrar un poquito la pantalla, primero el enunciado, después les voy a compartir un Excel, nosotros solemos trabajar con Excel, para que ustedes vayan viendo cómo lo desarrollamos. Les comparto un ratito el enunciado para el que no tiene la cartilla a mano. ¿Cuál es el objetivo del trabajo práctico número 5? Justamente empezar con nuestro proceso ya directamente de registración. Entonces, por eso toda esta captación de datos que habíamos visto a través de los documentos comerciales, después ustedes ya habían identificado variaciones, determinaron si había efectos en el patrimonio neto, fueron conociendo nombres de cuentas, para eso estuvieron en el práctico 4 practicando cuándo se debitan, cuándo se acredita cada una de las cuentas, porque eso mismo que antes hacíamos en forma de un cuadrito, lo vamos a hacer ahora, pero en un libro diario, ¿sí? Que ese ya es un libro obligatorio en la contabilidad y vamos a hacerlo en función siempre al método de la partida doble y nuestra base de todo es la ecuación patrimonial dinámica, ¿sí? Algunos, si tienen a mano la ecuación patrimonial dinámica o si se animan a escribirla por el chat, es lo que va a ser de base para toda nuestra registración. Entonces, en función a todo lo que venimos viendo, se habrán dado cuenta que nosotros tenemos normalmente como un ejercicio de base y fuimos usando ese mismo enunciado para distintos ejercicios. Eso mismo estamos por hacer en este trabajo práctico 5. Tenemos la bibliografía, las preactivas, que era lo que ustedes tendrían que haber repasado un poquito en la casa. Todo esto es un sistema de información porque justamente, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad? Es brindar información, decisiones. Ya sabemos de documentos comerciales, de planes de cuenta, de manual de cuentas. Lo que vamos a hacer en este práctico entonces es todo lo relativo a la registración contable y ver cuáles son estas disposiciones legales que tenemos en la contabilidad. Este gráfico del proceso ya lo conocían, la entrada que era todo lo relativo a la captura de datos. Formulario se refiere a que ya están tabulados, tienen una estructura, vimos que la factura, la nota de crédito, nota de débito, todo tiene la misma estructura porque necesitan los mismos datos. En la segunda etapa los procesamos, significa que, por ejemplo, nos damos cuenta si se trata de una compra, si se trata de una venta, si recibió un original, un duplicado, quién es el entemisor, quién es el receptor de ese documento, y lo que vamos a hacer ahora es justamente la salida de este proceso, porque a partir de nuestra registración contable mayorizamos y vamos a poder armar un balance de sumas y saldos que es nuestra base de los estados contables. En sí, los estados contables es lo que ustedes van a desarrollar en contabilidad 2 y 3 para los que son contadores. Para los licenciados llegaríamos hasta la etapa del balance de sumas y saldos. Con contabilidad 1 cerraríamos con eso. Aquí, para el que
tiene a mano para que la vayan repasando para el parcial también. Esta es la ecuación patrimonial dinámica, ¿sí? ¿Por qué dinámica? Porque tenemos justamente todos los movimientos. Si yo tengo que registrar, acuérdense siempre que en el primer asiento, cuando hacíamos el asiento de apertura, busquen siempre en las variaciones que diga activo inicial, pasivo inicial, patrimonio neto inicial, porque por más que ustedes tengan, o capital inicial, porque por más que ustedes tengan las otras variaciones, las tradicionales, activo que aumenta, activo que disminuye, acuérdense que para el asiento de inicial, sí o sí elijan esa opción, la que diga activo inicial, pasivo inicial. ¿Y por qué hacemos resaltamos esto? Porque justamente dentro de la ecuación patrimonial dinámica tenemos cada uno su lugarcito. Todo lo inicial tiene su propio término dentro de la ecuación y los otros movimientos van a ser en función a todo lo que seguimos registrando ya una vez que inició la vida del ente. Entonces, fíjense que esto es todo lo que veníamos viendo. ¿Cuántas variaciones patrimoniales tenemos? De lo que ya venimos estudiando, ¿cuántas son las variaciones patrimoniales? 4. Bien, 4 variaciones. Sí, decime. Activo que aumenta, activo que disminuye, pasivo que aumenta, pasivo que disminuye. Perfecto. ¿Y por qué son nada más que esas 4? Porque nosotros estuvimos siempre intentando identificar justamente estos, dentro de esto, cuáles eran derechos y obligaciones para saber respecto de en la contabilidad, si cómo lo íbamos a llamar, si eran, bienes o derechos, activos u obligaciones serían los pasivos. Entonces tenemos nada más que esas 4 y justamente acá tenemos toda la sumatoria de activos que aumentan, sumatoria de activos que disminuyen, pasivo que aumenta, pasivo que disminuye, y lo demás son los efectos en el patrimonio neto. Siempre estuvimos comparando dentro de estas variaciones si las dos variaciones hubieran sido favorables o si una es mayor que la otra, eso nos determina cuánto es el efecto en el patrimonio neto. Entonces, sí les pido por favor para el parcial sobre todo que completen absolutamente todas las celdas. Cuando fueron registrando, ustedes fueron viendo que incluso en la plataforma cómo se corrige, se toma como correcto, si no correspondía nada, va una rayita, si corresponde una respuesta, eligen esa opción, pero respondan todo para que el sistema tome el puntaje correcto. Fíjense que dentro de esta ecuación patrimonial, nosotros lo fuimos agrupando para que todo quede con signo positivo, ¿sí? Tenemos todo lo que va con efecto favorable está a la izquierda, todo el efecto desfavorable está a la derecha. Si le prestaron atención, todo, por ejemplo, el pasivo que aumenta es un efecto desfavorable, entonces esto va a tener el lugarcito a la derecha. ¿Y por qué aparecen los efectos contrarios? Porque justamente necesitamos contrarrestar ese. Fíjense que tenemos resultado positivo a la derecha, resultado negativo a la izquierda. Entonces, esto mismo es lo que vamos a utilizar para nuestra registración. Si nosotros acá le podemos escribir, todo este sector de la izquierda va a ser nuestro debe, toda la derecha va a ser el haber. Significa que si ustedes tuvieran que después registrar, se van a poder acordar de qué lado tienen que escribir si se acuerdan la ecuación patrimonial. Tenemos acá, decimos cuándo es el debe, lo que es el haber. Ya fuimos analizando qué era debitarse, qué era acreditarse. Estas eran las preactivas para que ustedes lo respondan. Eso si quieren después lo pueden poner en el foro de la comisión para que lo revisemos. Pero lo que vamos a hacer es, sobre todo para ayudarlos a ustedes a repasar nombres de cuentas para el parcial, empezar a hacer esta registración. Los valores ustedes ya los conocen porque es un ejercicio que ya lo veníamos trabajando. Lo único que van a hacer, en vez de hacerlo en esa planilla que era como de 8 columnas, lo vamos a distribuir nada más que en 2. Todo lo que va al debe, se fijan acá en la ecuación patrimonial, si es alguno de estos movimientos va a ir al debe, si está al otro lado va al haber. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es identificar las cuentas que ustedes ya las conocen del práctico 4
y las vamos a registrar. Solo que en vez de trasladar toda esa planilla súper grande, lo vamos a hacer en estas dos columnas. Y este es el rayado habitual de nuestro libro diario general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende qué es lo que Sí. estamos por hacer? Sí, profe. Bueno. Fíjense entonces que nosotros, dice el rayado habitual, es su formato normalmente. Nosotros en la cátedra le agregamos estas columnas porque las variaciones patrimoniales y el efecto es lo que venimos trabajando en todos estos prácticos, solo a efectos didácticos se lo agregamos a estas columnas para que ustedes lo relacionen con lo que veníamos haciendo, pero directamente ya vamos a utilizar cuentas y un importe al debe o al haber. Fíjense que esto es lo que nos pide el ejercicio 1. Cuantificar adecuadamente, que ya lo sabemos, reforzar la distinción del patrimonio del propietario, eso también, cuidado, en el parcial lean entera las consignas y piensen. El profe Andrés se los debe haber repetido muchas veces, pero las cosas que tienen que tener en cuenta son básicamente 3. 1, la fecha de corte de la operación en la que ustedes estén parados. Si, por ejemplo, me dice que estamos por registrar al 1 de septiembre o al hoy, 28 de septiembre. ¿Qué pasa si era anterior? ¿Qué pasa si es después? Entonces, si fuera anterior y, por ejemplo, me dice, yo recibí de una donación en agosto, pero la voy a afectar recién en octubre. Hoy, 28 de septiembre, ¿ese bien formará parte de mi patrimonio? No. No formo. No formaría, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ver la fecha, prestarle atención a la fecha. En segundo lugar, ver que se trate de la actividad del ente, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta la actividad del ente, no es lo mismo ser, por ejemplo, una colchonería y decir que son bienes de cambio, colchones y almohadas, que directamente un local o un hotel, porque esos colchones se van a utilizar para todos los huéspedes. Entonces, es importante tener en cuenta de qué actividad se trata y sobre todo respecto de la actividad, identificar quién es el titular del patrimonio, porque no es lo mismo ser un socio más que ser un empleado o que ser directamente un cliente. Por ejemplo, si yo les digo que se paga la factura del dueño de la empresa, pero de la casa del dueño de la empresa, eso para nuestro ente, ¿qué representaría? Se lo pagó, pero Una pérdida. lo primero que tienen que hacer es analizar las variaciones patrimoniales. Recién después pasamos a los efectos en el patrimonio neto. ¿Cuál sería en ese ejemplo las variaciones patrimoniales que generó? Y un resultado negativo. Un activo que disminuye y también un activo que aumenta porque tendríamos el derecho a cobrar de nuevo. Bien, perfecto. Esas son las dos variaciones patrimoniales. Primero, un activo que disminuye porque si yo pagué, por ejemplo, en efectivo, mi dinero en efectivo se disminuyó, capaz entregué 100 pesos y esos 100 pesos ya no los tengo más, pero aumenta también un activo. A mí se me genera el derecho a que el dueño de la empresa después me devuelva ese dinero, ¿sí? Pero fíjense que presten atención, yo les pregunté, variaciones patrimoniales. Entonces, si en el parcial les preguntan variaciones patrimoniales, no contesten resultado. Variaciones son nada más que 4, entonces muy importante no solo ir a ver qué dice el ejercicio, sino qué les están preguntando en la consigna, chicos. Eso nos pasó mucho el año pasado. Contestan lo primero que se les ocurre, pero lean, si les están pidiendo variaciones, se contestan nada más que las 4 variaciones. Si les piden efectos en el patrimonio neto, recién van a analizar los efectos y contestan solo efectos, no variaciones patrimoniales. Entonces eso, muchísimo cuidado para el parcial porque les pasa mucho por intentar contestar rápido, no están terminando de leer las preguntas. Entonces en este caso yo les había preguntado cuáles eran las variaciones patrimoniales. Como nos contestó la compañera, está bien, eran esas dos, activo que aumenta y activo que disminuye. ¿Se genera efecto en el patrimonio neto? No genera efecto. No se generó porque las dos variaciones eran iguales. Pero entonces, fíjense que en cualquier situación que estemos analizando son esas los 3 puntos que tienen que prestarle atención siempre. La fecha, ¿cuál es la fecha? Para saber si está o no afectado a nuestro ente.
cuál es la actividad del ente y quién es el titular del patrimonio. En función a eso, siempre busquen primero cuáles son las variaciones patrimoniales y en función a eso recién los efectos en el patrimonio neto. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que entonces lo que vamos a hacer acá es lo que veníamos armando, separando cuál era el momento inicial, hacer una totalización de este momento inicial. ¿Por qué? Porque la ecuación patrimonial tiene su término específico, estos datos, y de ahí recién seguir con el resto de la registración. Fíjense que en este caso les estamos por dar un enunciado nuevo, pero porque en el adicional ustedes pueden responder en función a un enunciado que ya lo veníamos trabajando. Acá nos dice que la señora Susana Gutiérrez es una chef jubilada y está comercializando lo que ella hacía de pasatiempo. Era una actividad que por ahora lo hacía nada más que en modo artesanal y se trataba de la producción y venta de helados artesanales al por mayor. Para este emprendimiento fue necesario afectar bienes de su propiedad que integraban a su patrimonio personal, respondiendo al siguiente detalle. Y ahí nos empieza a enumerar fechas, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro de nuestra estructura del libro diario, la primera columna es la fecha. Variaciones patrimoniales, efectos, que es lo que vamos a practicar para que ustedes repasen para el parcial. La diferencia nada más está ahora en cómo lo estamos por registrar. En vez de hacer todas las columnas que estábamos acostumbrados en los prácticos anteriores, ahora lo hacemos cada uno en la columna propia, ¿sí? Pero todo el razonamiento es el mismo. Entonces, nos dice que el 1 de septiembre el negocio Philly, inicia el negocio Philly del emprendimiento, pero fue necesario afectar bienes de propiedad de la dueña que integraban su patrimonio personal, respondiendo al siguiente detalle. Fíjense que acá les está dando cuánto es lo que directamente va a afectar. ¿Qué habíamos visto en otro de los prácticos? ¿Cómo era el patrimonio inicial de la dueña? ¿Qué es lo que iba a afectar? Y cómo quedaba conformado al final. Antes y después de que se conforma este ente, ¿el patrimonio del titular cambia o sigue siendo el mismo? Sigue siendo el mismo. Bien, sigue siendo el mismo. Supongamos que acá la dueña originalmente tenía 5 millones, era el valor de su patrimonio. Acá, por el cuadrito que vemos en la pantalla, afectó 3.850.000. ¿Cuánto vale el patrimonio de la dueña después de haber hecho esta afectación? 5 millones. Originalmente era de 5 millones. ¿Cuánto va a ser el patrimonio de la dueña después de haber creado este emprendimiento Philly? 5 millones. Sí. Bien, ¿y por qué 5 millones? Porque capaz, por ejemplo, en el efectivo afectó solo 500, pero tenía originalmente 150, ¿sí? Entonces fue distribuyendo lo que iba a quedar para su patrimonio personal y lo que iba a corresponder a la empresa. ¿Por qué se mantiene esa igualdad del patrimonio? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta ahí al momento de calcular el patrimonio después de haber creado un nuevo ente? Que el patrimonio del ente también le pertenece a la persona. Perfecto, sí, eso acuérdense también para el parcial. Es muy importante saber eso porque es como, y les digo siempre, si por ejemplo ustedes fueran uno de los dueños de la Coca, fueran, no sé, dueños de la Toyota, de cualquier marca súper grande, se les olvidaría a ustedes que son dueños, que tienen una parte de esa empresa. Entonces, sea un único dueño o sean ustedes socios de otra empresa, siempre va a formar parte también del patrimonio de ustedes. Invirtieron, pero no están perdiendo ese dinero ni esos bienes. Justamente forma parte de su patrimonio, pero ya no como dinero en efectivo en sí, sino que ahora se traslada todo el patrimonio de este nuevo ente al patrimonio de ustedes. Sigue siendo igual en términos de valores, pero en su descripción va a cambiar porque ahora ya tenemos un nuevo ente. Había, no sé, Gabriela, creo que estabas por decir algo. No, no estaba por decir nada. Ah, bueno. A ver, entonces vamos con, voy a dejar de compartir esta pantalla. Así les comparto el Excel. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos?
No, profe. No, profe. Espérenme un segundo. Bueno, lo que les pido a ustedes, si tienen a mano un cuaderno, armar un rayado como el que tiene la cartilla, cosa que tengan la columna de la fecha, la columna de variaciones patrimoniales, efecto en el patrimonio neto y cuánto es el valor, el nombre de la cuenta, perdón, y los valores al debe y al haber. Siempre les recomendamos hacer esto primero en la carpeta, hacer las consultas que tengan y recién cargar en la plataforma. Hay mucha gente que por intentar hacerlo rápido y directamente en la plataforma no llegaron al puntaje, y acuérdense que es requisito no solo para este parcial sino para todos los parciales que siguen tener aprobados todos los trabajos prácticos. Vamos entonces con esto. Fíjense, acá tenemos la ecuación patrimonial que yo se las voy a dejar acá arriba para que lo vean constantemente. Fíjense que el debe va a ser siempre igual al haber. Tenemos todos los que se registran al debe y todos los que se registran al haber. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ir leyendo cada uno de los enunciados, elegir cuál es la variación patrimonial que se genera, si es que se genera después un efecto en el patrimonio neto, y vamos a buscar las cuentas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que siempre el debe y el haber tienen que ser iguales. Teníamos entonces la descripción en la cartilla, acá no la tenemos trasladada, pero nos decía que va a afectar efectivo, stock de cucuruchos, acuérdense cuál es la actividad, mostradores y vitrinas, escritorios, silla, una PC y un local comercial. ¿Cuáles son, primero que nada, las variaciones patrimoniales que se generan? Activo inicial, pasivo inicial. Bien, ¿cuántos activos iniciales tenemos? Activo inicial, ¿y qué otra cosa me dijeron? Pasivo inicial y también el capital inicial. Bien, ¿por qué hay un pasivo inicial? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la obligación que tenemos? Porque dice stock de cucuruchos recientemente en cuenta corriente y adeudando en su totalidad a un proveedor de la provincia de Jujuy. Perfecto, ahí faltó la palabra adquiridos o recientemente, ahí se la pueden agregar ustedes en la cartilla. Entonces nos dice que además de todos estos bienes hay que tener en cuenta y cuidado de que está adeudándose toda esta compra. Entonces tenemos variaciones patrimoniales, activo inicial. ¿Cuáles van a ser las cuentas? Para el efectivo, ¿qué nombre de cuenta le damos? Caja. Caja. Bien, caja. ¿Caja por qué valor? 500.000. Perfecto. ¿Al debe o al haber? Debe. Al debe. Acuérdense que siempre el activo aumenta y su saldo habitual es deudor, o sea, aumenta por el debe. En cambio, pasivo y patrimonio neto aumentan por el haber y normalmente el saldo habitual es acreedor. O sea que acá estamos aumentando todos los activos, todos van a hacer movimientos al debe por 300.000. Después tenemos el stock de cucuruchos. ¿Qué nombre utilizarían para registrar este stock de cucuruchos? Mercadería. Mercadería, perfecto. Acuérdense que estamos hablando de una heladería, o sea que eso formaría parte de nuestros bienes de cambio. ¿Qué importe le damos a mercadería? 300.000. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos un mostrador, vitrinas, exhibidoras fijas. Muebles y útiles. Muebles y útiles. ¿Muebles? ¿No sería instalaciones?
Perfecto, podrían ser cualquiera de las dos, ¿sí? Podríamos usar muebles y útiles para todo, pero fíjense que después tenemos escritorio, silla, que en realidad eso sí es mueble, porque yo lo puedo llevar y traer. En cambio, las vitrinas me dicen que son fijas, entonces por eso le vamos a dar nombre de instalaciones, porque todo lo que esté empotrado, como para identificarlo, lo podríamos llamar como instalaciones. Pero si la empresa decide, podría utilizar las dos cuentas juntas. Entonces vamos a poner primero instalaciones, que importe las instalaciones, máquinas e instalaciones. 750.000. Bien, y muebles y útiles, ¿qué valor le damos? 500.000. Perfecto. ¿Qué más? Tenemos el local comercial ubicado en la avenida Bicentenario. Inmuebles. Perfecto, inmuebles. Pero acuérdense que por eso siempre les recomendamos que en la plataforma tenemos publicado nuestro plan de cuentas. En este caso se lo podría llamar inmueble o edificio, que es la cuenta que aparece en la plataforma, ¿sí? Por 1.800.000. ¿Qué más? Teníamos pendiente la obligación, ese pasivo. ¿Qué nombre le daremos a ese pasivo? Proveedores. Bien, ¿por qué proveedores, acreedores podría utilizar? Es proveedores porque nos están vendiendo mercadería que nosotros utilizamos para nuestro negocio. Sería acreedores en caso de que nos vendan cualquier otro tipo de cosas que no sea mercadería. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué podrías haber comprado que no fuera mercadería como para registrar con la cuenta acreedores? Un equipo de computación. Bien, muebles y útiles o cualquier bien de uso, podría haberlo, si yo quedé en deuda, podría haber utilizado la cuenta acreedores. Entonces, en este caso vamos a usar proveedores. ¿Cuál es el tema acá? Que proveedores, ¿a qué es el nombre de la cuenta que utilizamos para qué variación patrimonial habíamos dicho? Pasivo inicial. Pasivo. Pasivo. ¿Y de qué lado de la ecuación ven ustedes el pasivo inicial? ¿Al debe o al haber? En el haber. En el haber, ¿sí? Entonces aumenta al haber. Entonces en contabilidad tenemos la costumbre de poner todo lo que vaya al debe está escrito sobre el margen izquierdo, todo lo que va al haber lo escribimos como dejando una sangría para que esté cerca del lado derecho. Y siempre se usa la palabrita A, proveedores, en este caso, es A más la cuenta que estamos por utilizar. Por ejemplo, la que sigue será A capital. Entonces, ¿qué me denota esta letrita? Es que la registración se hace al haber. ¿Cuánto es el importe por el que aumenta este pasivo? 300.000. Bien, 300.000. ¿Y qué dijimos? ¿Cuál era la base para identificar si esto estaba bien registrado? ¿Qué es lo que me tiene que coincidir? El debe tiene que ser igual al haber. Bien, tiene que ser igual al haber. Entonces esto que nos queda lo podríamos sacar por diferencia. ¿Y qué es lo que nos queda? ¿Hay alguna otra variación patrimonial? Capital inicial. Bien, pero ¿qué contablemente eso qué implica? Que se acredita, o sea, va a Pero es una capitalizar. variación, no es un efecto en el patrimonio neto. Es un efecto en el patrimonio Efecto de neto. patrimonio. Bien, es un efecto en el patrimonio neto. O sea que lo que antes completábamos en las columnas, ahora lo elegimos en estas dos. Dentro de variaciones, únicamente esas 4 que conocemos, o en su defecto activo inicial, pasivo inicial. Y en el efecto en el patrimonio neto sí va a aparecer capital inicial. ¿Cuál es el nombre de la cuenta que utilizamos acá? Capital. Capital. Acuérdense que les dije que como lo vamos a registrar al haber, se escribe A capital. A capital. ¿Y cómo calculamos el importe del capital? La suma del debe menos la suma del haber. Bien, ¿eso cuánto les da? 3.550.000. Perfecto. Entonces ahora sí podemos totalizar y eso me permite corroborar que el debe da igual que el haber, ¿sí? Eso fíjense chicos que incluso mientras estén rindiendo
Acuérdense siempre ustedes de controlar su tablita, porque fíjense que si ustedes reemplazan siempre la ecuación patrimonial, sea en el momento que les estén pidiendo, siempre se tiene que mantener la igualdad. Si hay algo que ustedes ya terminaron de reemplazar todos estos términos y no está dando la igualdad, significa que hay que revisar, ¿sí? Capaz se omitió alguna registración o cambiaron algún número, entonces por eso no está coincidiendo. Pero tanto en la forma de la tabla como la vienen haciendo ustedes, como acá en el libro diario, siempre tiene que coincidir el debe y el haber. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta? Se nota que es lo mismo que venimos haciendo, solo que en un formato distinto. Fíjense que es todo lo que ustedes ya vieron en los prácticos anteriores. En la fecha 3 del 9 nos dice que procede a la apertura de una cuenta corriente del Banco Galicia y por eso el propietario concurre y deposita la suma de 150.000 en efectivo. ¿Qué variaciones patrimoniales tenemos? Activo que aumenta y activo que disminuye. Bien, ¿qué nombre le damos a la cuenta que representa el activo que aumenta? Banco Galicia, Cuenta corriente. Bien, activo que aumenta, entonces banco, en este caso es Galicia, cuenta corriente. ¿Qué otra variación patrimonial tenemos? Caja que disminuye. Bien, y acuérdense que acá, como es un activo que disminuye, lo tenemos, lo vamos a... Profe, Sí, no puedo ver de su pantalla. ¿no la están viendo? No, dejó de transmitir recién. A ver. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bien. Sí, ahora sí, profe. Bueno, acuérdense entonces, fíjense que tenemos siempre la ecuación. Si el activo que disminuye, ¿de qué lado está? Del lado del haber. Entonces esa registración va a ser el haber, por lo tanto la cuenta va a ser a caja, ¿sí? Se va a registrar con el nombre de la cuenta, pero siempre del margen derecho. ¿Tienen el mismo importe estas dos variaciones? Sí. Sí. Sí, ¿Qué valor le damos? 150 a cada uno. Se mantiene la igualdad. Fíjense que es siempre lo mismo, solo que ahora lo estamos registrando nada más que en formato distinto. 7 de septiembre dice que realiza una compra de 50 kilos de dulce de leche, según la factura, por un total de 50.000, abonando en efectivo el 60% y el saldo con la firma de un documento. ¿Qué factura será esta? ¿Duplicado u original? Original. Bien, ¿por qué el original? Porque yo soy el receptor, soy yo el que está haciendo la compra, me voy a quedar con el original. El duplicado normalmente es casi una regla general que el duplicado se lo queda el ente emisor. Y en este caso nosotros somos receptores. Fíjense, ¿cuántas variaciones patrimoniales tenemos en este caso? Si se percatan, cada una de las... Antes siempre les preguntábamos cuántas variaciones patrimoniales tienen y por qué ahora se los seguimos preguntando para saber cuántos van a ser los renglones que vamos a utilizar en nuestra registración. Entonces, ¿cuántas variaciones patrimoniales tenemos? 3. Bien, ¿cuáles son esas variaciones patrimoniales? Activo que aumenta, activo que disminuye y pasivo que aumenta. Bien, el activo que aumenta, ¿qué nombre le damos a la cuenta? Mercadería. Mercadería. Bien. El activo que disminuye, ¿cuál es? a Caja. Caja. ¿Y qué más que teníamos? Proveedor pasivo que aumenta, que sería Bien, un proveedor. pasivo que aumenta, ¿y cuál va a ser el nombre de la cuenta? No, un documento. ¿Podré usar la cuenta proveedores? Sí, ¿Cuáles son las cuentas de pasivo que ustedes conocen? ¿Pueden ser documentos a pagar? Bien, puede ser documentos a pagar. ¿Y cuál es la diferencia entre documentos a pagar y proveedores? ¿Son las dos cuentas de pasivo? Sí. Sí. Bien, ¿y cómo sé cuál tengo que elegir?
Porque los proveedores son... Porque acá El no proveedor, habla como de una cuenta corriente con el proveedor, sino de un documento que se la refiere. cuenta corriente se le llama porque es una actividad habitual. Yo compro, vendo, saco y me lo van anotando capaz en una planilla, pero nada más es un compromiso que nosotros asumimos. En cambio, el documento a pagar yo ya estoy firmando. ¿Y cuál es ese documento que estoy firmando ustedes que ya estudiaron documentos comerciales? Pagaré. Un pagaré, perfecto. En cambio, ¿qué pasa? Ahí ya tenemos dos opciones de cuenta de pasivo, proveedores y documentos a pagar. ¿Qué pasa si yo lo que entrego es un cheque diferido? Sería, ¿Qué nombre le darían a esa cuenta? Sería la cuenta del banco, cheques diferidos, ¿no? Bien, banco cheque diferido. Eso, pero si es un cheque propio. ¿Qué pasa si yo había comprado, no, perdón, si algún cliente vino y me entregó un cheque diferido? Es decir, es un cheque de terceros. valores Valores a a depositar depositar. diferidos. Perfecto, ¿sí? Valores a depositar, guión, cheque diferido. Entonces hay cuidado, sobre todo con los cheques diferidos. El propio sí va a tener el nombre del banco, guión, cheque diferido. En cambio, el de terceros va a decir valores a depositar, guión, cheque diferido. Porque un cheque común que yo hubiera recibido lo hubiera tenido en valores a depositar. Y acuérdense que el cheque común para nosotros, si hubiéramos pagado con un cheque común, ¿cuál hubiera sido la variación patrimonial? Lo que disminuye. Bien, Banco un activo que disminuye, porque yo hoy entrego ese cheque, hoy mismo ya lo podrían ir a cobrar, así que ese cheque es casi como que estuviera saliendo el dinero desde el banco. Entonces ahí fíjense que van analizando y la tienen ya muy bien identificadas las cuentas. Es decir, que nosotros acá pagamos una parte en efectivo, es con la cuenta caja, y el saldo dice que firma un documento, lo vamos a llamar documentos u obligaciones a pagar. Fíjense que ese es el pasivo. ¿Qué importe tiene cada uno? Caja 30.000 y documentos a pagar 20.000. Muy bien, porque calculamos como el 60% sobre los 50.000. Mercaderías vale 50.000, es decir, que se mantiene esta de el debe igual al haber. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? No sé qué tan concentrados están. Sí, vamos a hacer por lo menos siquiera unos 2 asientos más, pero sobre todo para que vean que les sirva de repaso, porque todo esto que ustedes ya saben es lo mismo que estamos haciendo, ¿sí? Hacemos unos ejercicios más y de ahí si quieren ya los dejo de vuelta a que sigan repasando, pero de todas formas sepan que el jueves sí va a tener, si no terminamos esto hoy, el jueves sí va a ser bastante, quizás un poquito más larga la clase porque hay que ver prácticos 5 y 6 la próxima clase, ¿sí? Profe, ¿hasta cuándo se entrega este práctico? Hasta el domingo, no, perdón, No. hasta el lunes de la De semana 10, que viene. gracias. Bueno, me dan 2 segundos, voy a traer un poquito de agua y ahí hacemos, si pueden ir armando los asientos que siguen, el 12, fíjense que por qué tenemos 2 espacios, porque una venta siempre tiene 2 partes. Primero registro cuál es el ingreso y después recién voy a registrar el costo, ¿sí? Entonces, el espacio que tienen arriba, que tiene muchos renglones, ahí pongan cuál es el ingreso que tiene esta empresa. En el segundo asiento que dice 12 del 9, registramos el costo, ¿sí? 2 segunditos, vayan haciendo ese asiento, traigo agua y seguimos.
Bueno, muy bien, seguimos. Entonces, ¿qué registraron? ¿Cuáles son las variaciones patrimoniales? Dice, duplicados de factura, significa que nosotros vendimos, nos quedamos en duplicado porque somos el emisor, el total asciende a 150.000 y fueron cobradas con efectivo, cheques corrientes, cheques diferidos con vencimiento 30 de septiembre y el saldo en cuenta corriente. ¿Cuáles son las variaciones patrimoniales que tienen? Un activo que aumenta. Bien. ¿Cuáles son activos que aumentan? ¿Todas esas formas de pago son activos que aumentan? Sí. Bien, ¿sí? Entonces fíjense, ¿por qué todas son activos? Porque todos son bienes, el efectivo, y derecho, todos los documentos que recibieron. O incluso es un derecho el saldo en cuenta corriente. Entonces son activos. ¿Cómo lo llamamos al efectivo? ¿El nombre de la cuenta? Caja. Bien. ¿El nombre de los cheques comunes? Valores a depositar. Valores a depositar. ¿De los cheques diferidos? Valores a depositar, cheque diferido. Bien. ¿Y cómo se llama el saldo en cuenta corriente? Clientes y deudores por venta. Perfecto. Clientes o deudores por venta. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra variación patrimonial o se genera un efecto en el patrimonio neto? Efecto en el patrimonio neto, un resultado positivo. Perfecto, un resultado positivo. ¿Y por qué un resultado positivo y no capital que aumenta? Porque es una ganancia. Pero, ¿qué más? ¿Qué es lo que me define siempre? Saber si se trata de un resultado o si se está modificando el capital. Que no estoy haciendo una integración. Bien, siempre va a depender de quién es la persona que esté haciendo esta operación. En este caso estamos nosotros trabajando con terceros, ¿sí? Esos terceros son nuestros clientes. Entonces esta operación dependía de la voluntad de un tercero. Por eso es un resultado. Todo lo que tenga que ver con terceros van a ser resultados. En cambio, si se hubiera tratado de un aporte que hacía el propio dueño, afectaba a algún otro bien, ahí sí hubiera tenido que ver con el capital. Ahí hubiera sido, como hicimos en el asiento inicial, capital inicial o capital que aumenta. En este caso es externo, no tiene nada que ver con la decisión del ente, sino con la decisión de nuestro cliente de comprarnos, por eso es un resultado positivo. La cuenta se llama ventas, como va a ir al haber, se llama a ventas. Fíjense que el resultado positivo está al lado del haber. Tenemos todos los valores, 150, 100, 100, 100, 15, 30. Y tenemos el saldo en cuenta corriente. ¿Cuánto es el saldo en cuenta corriente? Porque ahí hay que hacer un cálculo. 5.000. 5.000. Perfecto. ¿Cómo lo calculé? Porque me dice que 150 era el total, o sea que toda la suma del debe me tiene que dar 150. Fíjense que si ahí controlamos, coincide, acá abajo me dice el Excel que da 150. El valor de la venta, ¿cuánto va a ser? 150.000. 150. ¿Y qué pasa con esta otra información que me dice que el costo de la mercadería fue de 55.000? Hay que registrar el costo de la mercadería vendida. Ajá, ¿y cuál es la variación patrimonial que se genera? Un activo que disminuye. Perfecto. ¿Cuál es el activo? ¿Cuál es la cuenta que refleja ese activo que disminuye? Mercadería. Perfecto, mercadería. ¿Y ese activo que disminuye, se registra el debe o el haber? El haber. Entonces, fíjense que en el asiento fuimos registrando siempre todas las cuentas del debe juntas y después recién todo el haber. Es decir, que acá nuestra primera variación patrimonial es al haber, lo vamos a registrar en el segundo renglón. ¿Cuánto era el costo? 55.000. ¿Cuál es la contrapartida? ¿Se genera un efecto en el patrimonio neto? Sí, un resultado negativo. Bien, de vuelta. ¿Por qué un resultado? Porque justamente no tiene nada que ver con el accionar de los socios. ¿Cuál es el nombre de la cuenta de este resultado negativo? Costo de mercadería vendida. Bien, costo de mercadería vendida. ¿Qué importe? 55.000.
Entonces fíjense que eso es lo que ustedes venían haciendo en todos los cuadritos de los prácticos anteriores, solo que ahora le estamos dando este nuevo formato. Día 22 de septiembre, dice que la propietaria está por realizar una nueva compra de cucuruchos al proveedor, pero es de la provincia de Jujuy, por un total de 110.500. Cancela esta compra con cheques corrientes recibidos de tercero en la operación 12 del 9. Fíjense que ahí en el enunciado de la cartilla, no sé si dice 12 del 9, tienen otra fecha, pero fíjense que en ese día es el día que habíamos recibido acá, habíamos recibido los cheques. Si está mal esa fecha en su cartilla, corríjanlo, por favor. Y de ahí nos dice que el saldo lo cancela con transferencia bancaria. ¿Sabemos cuánto era el valor de estos cheques corrientes? Sí, ¿Cuánto valían? 30.000. 30.000. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la variación patrimonial? Yo tenía ese cheque. ¿Cuáles van a ser las variaciones patrimoniales? Activo que disminuye, activo que aumenta. Bien. ¿Cuál es el activo que aumenta? Primero pensemos en el activo que aumenta porque es el que se registra. Fíjense, acá está activo que aumenta, se registra el debe. Entonces, primero vamos por ahí. ¿Cuál es el activo que aumenta? La mercadería por la compra que está realizando. Perfecto. ¿Cuánto es el valor de esa mercadería? 110.500. Muy bien, 110.500. ¿Qué más? Me dijeron otra variación patrimonial. Un activo que disminuye. ¿Cuál era el activo que disminuye? ¿Qué es lo que yo estoy entregando? ¿Cuáles son los bienes o los Valores a derechos que están depositar. desapareciendo? Banco Galicia, cuenta corriente. ¿Por qué el Banco Galicia? De esta parte de la operación, ¿qué es lo que representa el Banco Galicia cuenta corriente? ¿Los cheques corrientes que estoy entregando o la transferencia bancaria que estoy haciendo? ¿Cuál de las dos cosas registro con la cuenta banco cuenta corriente? Las dos. Acuérdense que los cheques nos refieren a otra operación. Los cheques del 12 al 9, ¿eran propios? ¿Con qué cuenta habíamos utilizado para registrar? No, valores a depositar era la Valores a cuenta. depositar. Entonces eso, presten atención, que siempre vamos a usar la misma cuenta que da origen, es la misma que se va a utilizar para dar de baja. Entonces acá son cheques corrientes. Por más que son cheques corrientes que ahora nosotros los estamos entregando, no son de nuestro banco, no son emitidos en nuestra cuenta. Entonces por eso voy a usar valores a depositar para los cheques y solo el saldo de la transferencia como banco cuenta corriente. Porque los fondos en el banco sí son nuestros. Los cheques son de alguien más y va a salir fondos desde la cuenta de otra persona. Por eso no lo podemos llamar banco cuenta corriente. Si lo hubiéramos podido llamar banco cuenta corriente si yo en este momento firmaba un nuevo cheque a mi nombre para este proveedor. Pero no es ese el caso, ¿sí? Si hubiera sido mi propio cheque, un cheque propio emitido, ahí sí podíamos haberlo hecho. Entonces acá vamos a dar de baja Banco Galicia, cuenta corriente y los valores a depositar. Valores a depositar me dijeron que ya lo sabían el importe, fíjense que es este de acá. Valores a depositar por 15, valores a depositar por 15. ¿Cuánto es lo que yo voy a transferir? ¿Cómo calculo cuánto es lo que yo voy a hacer de transferencia? 95.500. ¿Cómo lo calculaste? Lo de mercadería, los 110.500 menos los 15.000 de valor a depositar. Muy bien, entonces si ahora lo calculamos, 95.500 más 15 nos da 110.500. ¿Es correcto? Sí, debe y haber son iguales, entonces está bien. Acuérdense siempre de controlar que dé esta igualdad. Día 26 de septiembre. Nos dice que luego del presupuesto del proveedor de vasos de plástico para servir los helados en el local, recibe 4.000 vasos de plástico presupuestados.
De acuerdo al remito, todos estos vasos están en perfectas condiciones y es correcta la cantidad remitida. No se registra. Y acá no salió, pero bueno, después decía que la señora Susana Gutiérrez conforma dicho comprobante. Bien, ¿y por qué no se registra? No tiene efecto contable porque solamente es un presupuesto. Bien, pero fíjense que no hablan de un presupuesto. Primero yo había enviado un presupuesto, pero ahora ¿cuál es el documento comercial que estamos analizando? El remito. El remito, ¿sí? El ¿Y remito, cuál es la sí. diferencia entre un remito y la factura? ¿Por qué Sí, la el factura la remito puedo registrar y el Es la remito no? firma, digamos, en la factura. No, sí, en uno de los dos se firma, no me acuerdo bien cuál era. En uno de los dos, ¿qué cosa? Tenemos conformidad con lo recibido. Y en la factura es el monto de lo que tenemos que pagar. Ese es Los mitos un no se requisito, ¿sí? recitan. Ay, Ese es uno de los detalles que tiene este remito, que porque se firma en conformidad significa que yo estoy de acuerdo porque recibí. Y es el ejemplo que siempre damos de si, por ejemplo, a ustedes reciben alguna compra que hicieron online, llega a su casa el correo, ustedes deberían controlar que el paquete esté a nombre de ustedes, que tengan lo que compraron y demás. Pero es El otra precio, diferencia la fundamental. diferencia en la factura. Bien, sí, es justamente porque en la factura sí sabemos el valor, sabemos el importe que estamos pagando. En el remito solo sabemos cantidades y la comisión, si es blanco, si es negro. Entonces, fíjense que esa es la diferencia. ¿Y por qué esta diferencia es tan importante? Porque justamente ese forma parte de la definición de activo y pasivo que ustedes ya estudiaron, ¿sí? Cuando ese activo o ese pasivo le podemos dar un valor, ahí recién se cumple esta condición de la definición y por eso recién ahí tiene efecto contable. Hasta mientras no podíamos registrar nada porque no conocíamos importes. Entonces, ¿qué es lo que ponemos? Directamente informamos que no se puede registrar. O sea que acá cuidado que más allá de que el presupuesto tampoco se lo hubiera registrado, en este caso era un remito que no vamos a registrar. De ahí, el 30 del 9 recibe de la compañía de internet una factura por el servicio del mes de septiembre que va a vencer el 2 de octubre por la suma de 2.450 pesos. ¿Cuáles son las variaciones patrimoniales que se generan acá? Pasivo que disminuye. Y de resultado negativo y pasivo que aumenta. Entonces, ¿pasivo que aumenta o pasivo que disminuye? Se está Un generando pasivo que aumenta. Una deuda. Fíjense que el enunciado nos dice que recibe una factura, o sea que yo recién la estoy recibiendo, se está generando la obligación. ¿Por qué se genera la obligación? Justamente está cumpliéndose el requisito de que yo voy a tener ese pasivo cuando conozca el importe. Porque si no, ¿qué pasa si yo no hubiera recibido? Ya usé el servicio de internet, sí, obvio, ya usé todo el mes el servicio de internet, pero no sé cuánto gasté, no sé cuánto es mi consumo, por eso que es importante que aparezca la factura para saber el importe. Recién ahí voy a poder hacer yo, teniendo ese documento comercial, la registración contable. Pero entonces, al recibir la factura, ¿qué se genera? Esa obligación de pagar. Y que incluso me dice, ¿hasta cuándo tengo yo para pagar? Hasta el 2 de octubre. Hoy, 30 de septiembre, ¿tengo esa obligación o ya la cancelé? Tengo la obligación. Todavía tengo la obligación de... Tengo la obligación. Entonces, ¿qué es lo que aparece? Un pasivo que aumenta, ¿sí? ¿Qué Sí. nombre le vamos a dar a esa cuenta de pasivo que aumenta? Servicio de internet. Bien, Impuesto a pagar. también. ¿Ahí existe un único nombre de cuenta o cada uno podría usar la cuenta que quiera? Y tengo entendido que estaba la cuenta de servicio de teléfono y servicio de internet. También no sé si se le pueden englobar juntos. Bien, acuérdense que justamente para eso estudiamos que cada uno de los entes puede tener un plan de cuentas distinto. Entonces, capaz para mí está bien decir internet a pagar, capaz otro paga todo junto, la factura del teléfono más el internet, todo a pagar. Entonces,
siempre la clave está en que diga a pagar. Eso me determina que se trata de una obligación. Sea internet a pagar, sea luz, cable, teléfono a pagar, ¿sí? Pero tiene que decir a pagar. ¿Hay alguna otra variación patrimonial? No. No. ¿Y de qué lado se registra el pasivo que aumenta? ¿Al debe o al haber? En el haber, En el haber. Entonces, ¿en el primero o en el segundo renglón? en el segundo renglón. En el segundo, perfecto. Pasivo que aumenta, gasto de internet a pagar, le vamos a llamar. ¿Cuánto era el importe? Ahora ya lo conocemos, 2.450. ¿Qué pasa? ¿Cómo me tengo igual el debe y el haber? ¿Qué es lo que me No, está digamos, faltando? tenemos un resultado negativo. Bien, un resultado negativo. ¿Qué nombre le damos a este resultado negativo? ¿Servicios pagados? Bien, puede ser servicio pagado o servicio de internet, gasto de internet, ¿sí? Fíjense que son dos cuentas muy parecidas, pero ¿cómo sé yo cuál es la cuenta de resultado y cuál es la cuenta de obligación? Porque justamente la de la obligación dice a pagar. Entonces, cuidado que por ahí van a ver, y es por eso que les digo, presten atención cuando lean, sobre todo en el parcial, lean completa toda la frase, porque capaz vieron internet, van y seleccionen esa opción. Pero no era gasto de internet como resultado negativo, era la cuenta del pasivo. Entonces busquen la que diga gastos de internet a pagar. Esa va a ser la cuenta correcta. ¿Qué pasa si en vez de haber, además de haber recibido esa factura, la hubiera pagado yo el mismo día que la recibí? ¿Se hubiera generado ese resultado? Sí, el resultado negativo sí, pero no hubiese aumentado el pasivo. Bien, no hubiese directamente disminuido el activo. Sí. ¿Cuál hubiera sido, perdón, la variación patrimonial? Activo que disminuye. Perfecto, porque si me dice, yo recibí la factura y ¿qué hice? Fui directamente, pagué en el Rapipago, saqué dinero en efectivo y lo pagué. Entonces ahí hubiéramos tenido la variación patrimonial, activo que disminuye, el efecto era el mismo, resultado negativo. ¿Y por qué me importa en algo esto de que diga que el vencimiento era el 2 de octubre? ¿Está bien que yo lo haya registrado hoy 30 de septiembre o tenía que esperar a la fecha de vencimiento? Yo creo que todo depende, digamos, porque en teoría, digamos, o sea, tengo la obligación, pero no dice que fue y la pagó. Bien. En realidad sí se registra ahora porque el documento tiene fecha de ahora, pero como el vencimiento es más adelante, por eso se pone a pagar, o sea, porque no es con vencimiento hoy. Bien, sea o no el vencimiento hoy, como dicen ahora, yo recibí ya el documento. Toda la registración se hace con la fecha que tenga el documento. Si la factura dice fecha de hoy, la registración se hace hoy. Depende de la fecha del documento. ¿Y qué es lo que me permite saber esto en realidad? Más allá de hasta cuándo tengo yo para pagar, seguramente va a ser porque este es el valor de la factura hoy que está pagada en término. Sabemos que si todo lo que se paga fuera de término, seguramente me van a cobrar intereses o incluso me podrían, no sé, cortar la factura si dejé pagar y voy a tener gastos de reconexión. Entonces, es sobre todo para conocer los valores. Hoy vale 2.450. Si de ahí me voy demorando, me sumarán intereses y demás. Por eso es importante registrar el día que recibimos ese documento. Tenemos el último asiento, 30 de abril, deposita para su cobro los cheques diferidos en poder de Fili en la cuenta del Banco Galicia. ¿Por qué esta fecha? ¿De dónde habían salido estos cheques diferidos? ¿Son propios o los había recibido? Los recibimos de la venta realizada el 12. Bien, habíamos recibido. Y fíjense que ahí nos decía, estos cheques diferidos, ¿por qué eran diferidos? Porque hay que esperar un plazo hasta que venzan. Vencían el 30 del 9. Entonces hoy, que ya es 30 del 9, los quiero cobrar. ¿Cómo hago para cobrar? Voy y se los deposito al banco, para que el banco me entregue todo ese dinero. ¿Cuál va a ser la variación patrimonial? ¿Se genera una o dos variaciones patrimoniales?
Dos, activo que aumenta y activo que disminuye. Bien, ¿cuál es el activo que aumenta? Banco Galicia cuenta corriente. Ajá, ¿y por qué lo registramos primero el Banco Galicia cuenta corriente? Porque se registra en el DB. Bien, porque primero ponemos todo lo que va en el debe y después recién lo que va al haber, ¿sí? Entonces ya registramos Banco Galicia cuenta corriente. ¿Y cuál era la otra variación? Activo que disminuye. Perfecto, activo y disminuye. ¿Cuál es la cuenta? Valores a depositar, cheques diferidos. Perfecto, valores a depositar diferidos, ¿sí? O cheques diferidos. El importe ya lo conocíamos porque estaba en la registración de 30.000 pesos. Entonces, fíjense que es muy importante conocer las cuentas y pensar siempre en esto que les digo, cuál es la fecha, cuál es la actividad y quién es el titular. Por ejemplo, con lo de los cheques, sabemos que no es lo mismo ser yo el emisor del cheque que recibir un cheque de un tercero. ¿Qué pasa si yo hubiera entregado un cheque diferido? ¿Cuál era la variación patrimonial? Activo que disminuye y... No, sí, activo que disminuye y pasivo que disminuye. Bien, el activo, no, supongamos que hubiera sido en otro ejemplo, ¿no? No en este, porque acá no hubiéramos tenido activo que disminuye. Si hubiéramos dicho que yo compraba a mi proveedor y le entrego, en vez de pagar en efectivo, le entregué cheque diferido. ¿Cuál hubiera sido la variación patrimonial que se genera con la entrega de ese cheque diferido? Activo que disminuye. ¿Por qué un activo que disminuye? Si es un cheque diferido, hoy mi cliente, mi proveedor lo va a poder depositar. Que aumenta. Sería un pasivo. Sería un pasivo que aumenta. Es un pasivo que aumenta, ¿sí? Entonces ahí sí acuérdense que es muy distinto un cheque común de un cheque diferido. El cheque común hoy mismo se lo puede cobrar en el banco. Por eso cuando yo emito un cheque común, utilizamos la cuenta banco, cuenta corriente, porque hoy mismo se puede ir ese dinero. En cambio, el cheque diferido va a tener que esperar esa persona hasta la fecha del vencimiento para cobrar. Por eso es para mí una obligación, porque yo entregué un cheque, tengo la obligación de que a la fecha del vencimiento haya dinero suficiente para que lo puedan cobrar. En cambio, si yo hubiera recibido cheques, es casi lo mismo entre un cheque común y un cheque diferido. Las dos cosas para mí son un derecho, sea que lo pueda cobrar hoy o sea que lo pueda cobrar más adelante. Sí, les pido después, les dejo de tarea para después del parcial, completar los mayores. ¿Qué son los mayores? Son estos dibujitos, ¿sí? Es debe y haber. ¿Qué es lo que van a hacer? Buscar cada una de todas las cuentas que utilizamos y buscar, por ejemplo, el Banco Galicia. ¿Tuvo algún movimiento? Si tiene algún movimiento, registro lo que haya en el debe, registro lo que haya el haber y totalizo. ¿Cuánto me da el debe? ¿Cuánto me da el haber? Y calculo su saldo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso habíamos visto, por ejemplo, caja, 500.000, busco dónde está mi cuenta caja, 500.000 al debe, ¿sí? Y así voy buscando cada uno de todas las registraciones. Totalizo y saco el total, el saldo de cada cuenta. Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar cuáles son todos los movimientos de la cuenta banco. Tengo estos 3 movimientos, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Entonces totalizo. Al debe me da 180, al haber 95. ¿Cómo calculo el saldo? 180 menos los 95. ¿Está bien? Sí, es correcto porque es una cuenta de activo y su saldo habitual es el saldo deudor. ¿Qué es lo que van a hacer después de haber mayorizado todas estas cuentas? Trasladarlo al balance de sumas y saldos. Este es el balance de sumas y saldos que lo vamos a ver de acá hasta que termine la materia. ¿Qué hacemos? En sumas es el primer subtotal que sacamos. En este caso serían los 180 y los 95. Voy a buscar muebles y útiles. Acá, no, perdón, muebles y útiles no. Era banco, cuenta corriente, 180 y 95. Es decir, que lo que yo había mayorizado lo traslado a la columna de sumas. En el de saldo es nada más que la diferencia. Si yo vuelvo a calcular, 180 menos 95 me debería coincidir. Este es el saldo del mayor. Y así para cada una de las cuentas.
Esto les va a permitir hacer un nuevo control para verificar que todo está bien registrado, que en todo el tiempo el debe da igual que el haber. Entonces eso les dejo de tarea para que lo hagan. Sí es muy importante que lo traigan hecho para la próxima clase. Hoy no nos vamos a extender más para que cada uno se vaya a preparar tranquilo para el parcial, pero el jueves sí es probable que la clase sea un poquito más larga porque necesitamos ver prácticos 5 y 6. No sé si ya vendrá el contador Andrés o si van a tener conmigo, ya les estaremos avisando, ¿sí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Queda un poquito más claro? Sí, profe, se entendió bastante bien. Bueno. De todas formas, este práctico lo retomamos la clase que viene, ¿que no? Sí, pero ustedes traiganlo desarrollado entero. Claro, no sé si sí, vamos a pero es resolver. para saber si hicimos bien, ¿no? Sí, claro. La clase que viene solo vamos a controlar si está bien hecho, ¿sí? Pero de ahí ya nos vamos a avanzar con el práctico 6. Bien, profe, gracias. Bien. Bueno, y no sé si ahora tienen alguna otra consulta antes del parcial. Si quieren me quedo un ratito y si no ya se pueden ir desconectando. Muchísimos éxitos para el parcial de hoy. Gracias, profe. Bueno, nos vemos, chicos. Muchos éxitos, que les vaya muy bien.